Estimados oyentes, bienvenidos a mi clase de religión católica. Hoy comienzo este nuevo proyecto en el que quisiera ser una herramienta útil tanto para padres como para los alumnos. Para comenzar voy a intentar dar respuesta a una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Por qué la clase de religión y moral católica? Sé de muchos de ustedes que se preguntan por qué ha de haber una clase de religión y moral católica. Otros os oponéis, e incluso los hay que os es indiferente. Sin olvidar, claro está, los que la defendéis por comprender su sentido. Soy maestra de religión y moral católica, pero ante todo madre. Por lo tanto, con la autoridad que me suponen estas dos responsabilidades, quisiera expresaros unas ideas para ayudaros en lo posible a comprender el porqué de la clase de religión y moral católica. La familia es la principal protagonista de la educación de los hijos. La escuela simplemente es subsidiaria, es decir, debe acompañar y reforzar los valores que en el hogar reciben los hijos de sus padres, nunca sustituir, y mucho menos imponer otras ideas. Lo que sí compete a la escuela es transmitir conocimientos de cultura general que les serán válidos para su integración, sobre todo en el mundo laboral. Pero la parte que se refiere a la educación de la persona, esto es, lo espiritual y moral, es única y exclusivamente competencia de los padres. Sin embargo, en nuestra sociedad hemos llegado a admitir prácticamente de un modo generalizado que tanto los padres deleguen en el colegio la educación total de sus hijos, dejando que sea el centro y por tanto el profesorado el que decida qué y cómo enseñar valores, según su criterio subjetivo y personal. A su vez, se da la permisividad, en ese sentido, sin apenas ser conscientes, muchas veces de sus consecuencias, pues la escuela puede llegar a entrometerse en asuntos íntimos y personales de cada familia hasta incluso el punto de contrarrestar y anular lo enseñado en casa. Claro está que cuando los padres faltan a su responsabilidad con respecto a su hijo, al que han dado la vida, ese hueco que dejan se va a ir llenando con ideas exteriores que quizás, como comento, no sean precisamente las que esa familia considera adecuadas. Educar a los hijos es enseñarles a vivir para amar. Al fin y al cabo, lo más importante y lo que quedará en la vida es el amor que seamos capaces de dar a los demás. Y esto, pues, se aprende plenamente en la familia. Es el lugar ideal y natural donde se aprende a amar incondicionalmente. Este amor es reflejo del amor de Dios, que como Creador nuestro y Padre de los que estamos bautizados, nos amó ya incluso antes de habernos formado en el vientre de nuestras madres. Un amor infinito, eterno. Por esto, el saberse amado así por Dios no puede dar lugar más que a vivir absolutamente felices, con la alegría de sentir que la vida tiene un verdadero sentido y de esta manera irradiaremos amor a nuestro alrededor. La fe es un don, un regalo que Dios da a los que la piden. La fe se tiene o no se tiene. Los padres que son cristianos tienen el deber de transmitir a sus hijos como un gran tesoro esta fe. En caso contrario, se les roba ese derecho de ser educados íntegramente, incluyendo su dimensión espiritual y de vivir plenamente felices. Algunos consideran que cuando sea el hijo mayor podrá elegir libremente si ser cristiano o no. Sin embargo, no se puede elegir en libertad si no se conocen las alternativas. Si se le niega la dimensión religiosa, no podrá saber lo que es. ¿Por qué entonces no hacemos lo mismo con la clase de inglés o música, por ejemplo? ¿Por qué no dejamos a nuestro hijo que elija de mayor si quiere leer o no? Esa excusa es insostenible. Tanto la formación académica como la espiritual se han de iniciar desde pequeños. La educación en la fe es esencial que se haga desde la infancia. Es una labor del día a día, con pequeños detalles, ser agradecidos a Dios por los alimentos, por la llegada de un nuevo hermano, rezar juntos por la abuelita que está enferma, ser generosos haciendo las cosas por amor hacia los demás, pues tal y como Cristo hacía con sus padres, por ejemplo. Así el niño irá descubriendo el amor de Dios de una manera natural, al igual que va aprendiendo
otras habilidades y conocimientos. Pues por esto a la familia cristiana se le llama iglesia doméstica. Los valores cristianos que se eduquen en el hogar serán los que les ayuden a captar y comprender el sentido de su propia existencia. Y tal como nos dice la Constitución dogmática de la Iglesia Lumen Gentium, en esta especie de iglesia doméstica, los padres deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe mediante la palabra y el ejemplo. En la familia, evidentemente, aprendemos prácticamente todo lo básico que necesitamos para ser personas, pues el amor de Dios se aprende como un modelo de la Sagrada Familia. El amor de los padres es modelo para los hijos, pues de este amor de Cristo a su Iglesia. Es una adoración constante, donde el perdón es el lazo fuerte que les mantiene. La familia cristiana es fuente de comunión. Entre padres e hijos hay un vínculo no solo en lo exterior, sino en su ser más íntimo. Es una continua catequesis visibilizada en pequeños y grandes detalles, así como en la participación de los sacramentos. Pero sobre todo, la familia cristiana será un testimonio determinante para la sociedad, que está vacía de valores humanos, carente de referentes y sentido. Es el modo en que la familia, por su vocación cristiana, manifiesta el amor de Dios al mundo. Es la familia la que va a hacer resurgir una verdadera revolución del amor, como nos decía San Juan Pablo II. Pero tal y como he comentado al principio, la escuela debe acompañar a los padres en esta misión educativa. En relación a la educación de la religión católica, pues es un modo excelente de, por medio de contenidos que tienen que ver con la fe cristiana, aumentar sus conocimientos culturales, bíblicos y, como no, morales. Porque la moralidad, muy en contra de lo que algunos piensan, es lo que necesitamos para saber dirigir nuestras vidas en base a la verdad. Nos da discernimiento para apartar el mal, lo que nos perjudica, y perseguir así el bien en nuestro obrar del día a día. Esto es lo que los valores cristianos les enseña a los alumnos en clase de religión y moral católica. En base a lo que Cristo enseñó, lo trasladamos a nuestra vida del día a día con ejemplos concretos, haciendo de nuestras clases un excelente lugar para debatir y aprender de un modo práctico cosas que sobre todo a ellos les preocupan y no siempre conocen el modo de actuar ante esas situaciones. Estos valores, que son universales para todo el ser humano, son las guías que ayudarán a los alumnos a prepararse, no solo de cara a un futuro mundo laboral, sino también y sobre todo la vida, sus relaciones sociales, cuando formen su propia familia, pero sobre todo para tener donde agarrarse cuando soplen fuertes tempestades, porque la verdad es que el único que nos puede realmente sostener cuando llegan situaciones duras es Cristo. La clase de religión y moral católica no es catequesis. Supone para los alumnos que encuentren significado a lo que a lo largo de los siglos ha ido forjando la civilización occidental. En ella se conocen realidades artísticas relevantes en la historia con marcado sentido cristiano. En clase de religión tenemos la oportunidad de, a lo largo de las distintas etapas, tener un conocimiento de todas las obras, que no son pocas, con marcado sentido cristiano, y además repasamos otras religiones visibilizando sus características principales. En cierta ocasión, una madre que no le había transmitido la fe cristiana y apuntado a su hijo a religión, aunque ella sí que había sido educada en esta fe, me contó que en cierta ocasión de viaje fuera de España entraron de visita a una iglesia y la hija preguntó que quién era ese hombre que estaba colgado en una cruz. Una pena, la verdad, privar a un hijo de una realidad que cambió el destino de los hombres para la eternidad. Pero sobre todo la clase de religión y moral católica es una asignatura que enseña a los alumnos a amar. Pero amar dándose incondicionalmente a los demás y en todo lo que hagan. Enseña a los alumnos a el respeto a la vida en todas sus fases, el amor a la vida. La religión católica les muestra todo un abanico de virtudes que les harán ser mejor personas, más enriquecidas, más enriquecedoras para la sociedad.
Y todo necesariamente en sus vidas de adultos pues se verá, tendrán una huella que les distinguirá como una estrella que brilla en un horizonte oscuro. Bien, pues queridos oyentes, nos vemos, nos escuchamos en la siguiente clase, que espero sea muy brevemente. Un cordial saludo y hasta muy pronto.